Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas. Vamos a considerar distintos temas que tienen que ver con la agenda noticiosa. El primer punto se vincula con algunas lecciones que surjan luego del reciente conflicto por la abrogación de la Ley 1386. ¿Qué elementos se han presentado? Quizá el Estado o los cuestionamientos habrán concluido. Esto a propósito también de una situación bastante complicada que ya se ha iniciado, por lo menos en los días precedentes, respecto a las observaciones también hacia la Ley 1407, que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Reiteramos ante observaciones que se han formulado. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con un tema bastante delicado, dicen muchos, denuncias de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, a propósito de los sucesos alrededor de las elecciones del año 2020, algunas denuncias que las ha formulado al momento de presentar su renuncia al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral. Y finalmente, en el tercer punto, en tono de reflexión brevemente, el curso de la pandemia del COVID-19, que está generando también bastante preocupación en la cuarta ola. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Habrá que reflexionar sobre este último punto. Estos son los tres puntos que hemos programado para la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actualmente viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. También se encuentra con nosotros el investigador, el analista, ex autoridad de Estado, el doctor Carlos Bert, y finalmente el ex senador nacional, don Omar Aguilar. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don Jorge Silva. ¿Qué decir frente a este primer punto? Las lecciones que deja el conflicto por la abrogación de la Ley 1386, y al parecer se está gestando ya un nuevo frente de conflicto, quizá con otros actores, la Ley 1407. Adelante, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Saludar a todo el país, también a Carlos Ver y a Omar Aguilar en este sábado de diálogo en Panamericana. Un saludo, si me permites, a Cobija, a Cochabamba, a Santa Cruz, a Tarija principalmente, donde nos han pedido de que nos acordemos y hagamos llegar la voz, y a todo el país, y en especial al Beni, ¿no?, que ha estado de aniversario, festejando este 18 de noviembre. Ha estado el presidente con importantes obras, entregando viviendas fundamentalmente, y comprometiéndose a trabajar con el alcalde y el gobernador. Mil felicidades y un fuerte abrazo a todos los benianos que están también en todo el país. Lecciones que surgen del reciente conflicto respecto a la abrogación de la Ley
1386. Y para entrar en este tema, yo quisiera contextualizar este acontecimiento político que hemos vivido en el país. Primero, debemos ubicarnos de que estamos frente a una lucha política por el control del poder político, y que esta lucha por el control del poder hace de que podamos sentir los bolivianos que hay dos visiones de país, No sé si la otra tiene visión de país, pero bueno, vamos a ser bondadosos con la oposición política y vamos a pensar que responden a una visión de país. Frente a la visión de país que está liderizando el movimiento al socialismo desde el 2005, con un proyecto político que se ha cimentado sus principales pilares en un proceso de cambio estructural de ese viejo Estado colonial para la construcción de un Estado plurinacional. Esta visión de país que tiene un proyecto, que tiene un plan, que tiene un modelo económico que nos ha permitido del 2005 al 2019, con interrupción del 2019 al 2020, una recuperación no solamente en la estabilidad política, Han sido 15 años aproximadamente donde los bolivianos sentíamos de que había certezas, había certidumbres, había seguridad, que los procesos electorales se llevaban conforme establece la Constitución, cuyos resultados estaban por primera vez en la vida democrática del país por encima del 50%, gobierno de Evo Morales, elegido legítimamente por más del 50%, y esta estabilidad política sirve para también generar o desarrollar un modelo económico que permitió a los bolivianos también sentir una estabilidad en la familia, en el bolsillo, en el trabajo, y esto se puede ver en los diferentes municipios del país. Todas las ciudades del país han cambiado. Uno mira La Paz de hace 15, 20 años y vamos a ver los cambios que se han logrado, o ver El Alto, o ir a Cochabamba, o a cualquier otro municipio del país, y ahí uno ve cómo ha crecido Bolivia, cómo hoy sectores sociales, especialmente de las laderas, los sectores populares, sectores de campesinos, tienen sus construcciones, han ampliado la casa, han sacado crédito, tienen el vehículo, ha prosperado el negocio. Vamos a los mercados, a estos abastecimientos de productos, y ves o veías que la gente iba y compraba televisores, compraba productos de la línea blanca, de la línea negra. Es decir, había un gran movimiento económico, y esto generaba una estabilidad, una certeza, una certidumbre en la población, gente que apuesta por sacar un crédito del banco, no solamente para comprarse un vehículo, sino principalmente para comprarse un departamento, y ahí el boom de las construcciones, no solamente en La Paz, también en Cochabamba y Santa Cruz. Tú vas a Cochabamba y vas a ver la cantidad de edificios que se han construido para vender departamentos, es decir, un modelo económico que en base a la nacionalización, en base a la implementación de empresas, a la recuperación de empresas, genera estos efectos en los sectores que anteriormente eran sectores marginados, sectores que vivían en la extrema pobreza o en la pobreza que era datos cotidianos de los organismos internacionales y nacionales. Ese modelo económico logra sacar de la extrema pobreza a más de 3 millones de bolivianos, por ejemplo, quienes pasan a la pobreza moderada, y miles de bolivianos que pasan de la pobreza moderada a el sector de la clase media. Es decir, surte
los efectos de un modelo económico que se da gracias a esa estabilidad política. Lo propio ocurre en los otros ámbitos. Entonces, todos estos resultados es parte de un proyecto político que no es perfecto, por supuesto, va a haber críticas siempre, lo hemos dicho que esta no es una obra divina, sino es una obra humana, llevada también por humanos, ¿no? Que podían haberse equivocado, que podían haberlo hecho mejor, sí, pero se hizo todo lo posible en bienestar de esas grandes mayorías que habían sido históricamente excluidas y marginadas. Entonces hay un proyecto político que responde a una visión de país apoyada por la gran mayoría de los bolivianos, por eso es que las diferentes elecciones Evo Morales gana con más del 50%, Lucho Arce gana finalmente con un 55.5%, es decir, la población siente que este modelo económico, que este proyecto político, que esta visión de país puede ser exitosa si es que seguimos trabajando en forma unida, principalmente aquellos sectores que son militantes del proceso de cambio. Pero, sin embargo, no todo es una taza de leche. Ahí está esta otra corriente política que va a obstaculizar, que va a la crítica destructiva, que obstaculiza no solamente la gestión, sino que obstaculiza, dificulta, conspira, desestabiliza el modelo económico, el componente social, el componente político, y no es nuevo lo que ha ocurrido con la ley 1386, ¿no? Si recordamos el 2008, a un año y un poco más que Evo Morales asume la presidencia, antes del 2008, ya 2007, empezaron las primeras señales de convulsión en el país. Había en varios lugares que Evo Morales y Álvaro García Linera no los dejaban aterrizar, especialmente en Santa Cruz, en Tarija, en el Beni, etcétera. El 2008, producto justamente también de este tipo de movilizaciones, manifestaciones, los principales por entonces prefectos, Pepe Lucho, Manfred, Cosío, etcétera, llevan a un revocatorio a un presidente que había ganado la elección con el 53.7% del 2005, lo llevan a un revocatorio, ¿no? Cuando ellos llegaban al poder con el 18, 22, 24, máximo Hernán Siles Suazo, entiendo, con el 32%, pero haciendo sus mega coaliciones, su repartija y el coteo de ministerios, lograban esos acuerdos patrióticos en el Congreso donde se repartían ministerios, se repartían las pegas y consolidaban una gobernabilidad, entre comillas, ¿no? Se aseguraban a través de estos acuerdos, de estos pactos, la gobernabilidad y podían estar ahí los 5 años. Sin embargo, a Evo Morales, que gana con más del 50%, le generan toda esta desestabilización política y nos someten al referéndum revocatorio, en lo cual los principales actores que habían generado ese referéndum revocatorio fueron revocados, ¿no? Como José Luis Paredes, Manfred Villa, el propio Mario Cosío, etcétera. Entonces, esta es una suerte de una continuidad de una actividad política conspirativa, una actividad política propia de la oposición, que no ha tenido la capacidad de renovarse, ¿no? Siguen practicando las mismas mañas, siguen siendo los mismos actores detrás de estos hijos putativos que hoy día tiene la derecha en el país, y con las mismas prácticas, ¿no? Mintiendo a la población a través del rumor, promoviendo este tipo de movilizaciones, paros, bloqueos, pidiendo la renuncia, el revocatorio, implementando golpes de Estado, sí, la misma práctica de una derecha nefasta en el país que tenemos, que no logra articular ningún proyecto político que pueda significar el apoyo de la población. Y la ley 1386 es parte de esta actitud, de este comportamiento conspirativo que tiene la derecha en el país, porque si analizamos nuevamente la ley 1386 y revisamos el plan estratégico que aprobaba,
Esta era una norma inofensiva para aquellos sectores que se creían verse afectados, ¿no? En este mismo espacio he escuchado hace unos cuantos programas atrás políticos de la oposición mintiéndole a la gente, ¿no? Diciendo de que el plan nacional de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas iban a generar mayores impuestos a los gremiales, por ejemplo, ¿no? Una absoluta falsedad de aquella gente que utiliza un medio de comunicación, utiliza una red social para mentirle a la población. Cuando la ley 1386, en sus 7 artículos, simplemente estaba hablando de una estrategia que había sido elaborada para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas como parte de uno de los 40 acuerdos que Bolivia había suscrito con los 17 miembros países de la GAFILAT, que son países de la región. Veremos ahora qué informe daremos. Entiendo de que llega una delegación de GAFILAT para evaluar qué ha hecho Bolivia como país en los últimos 10 años. Y ahí seguramente tendremos que informar este último aspecto que se ha dado en este mes, y ojalá que Bolivia no entre a la lista gris, porque eso sería perjudicial para las inversiones, que puede afectar principalmente a los empresarios. Pero si analizamos fríamente, razonablemente, sin ningún apasionamiento ni emoción, la ley 1386 era más bien de beneficio para el país, porque era un plan para identificar a aquellas personas que están comprometidas con la comisión de 4 delitos precedentes que hacen a las ganancias ilícitas, ¿no? Como es el contrabando, como es el narcotráfico, como es la trata y tráfico de personas, como es el tema de la corrupción. Por ejemplo, ¿cuántos políticos no llegan al Estado, le meten las manos a las arcas del Estado, se roban la plata y se escapan como Arturo Murillo? Yo siempre dije, ¿cuántos Arturos Murillos no tendremos, ¿no? ¿Cuántas personas de los políticos no estarán vinculados con el narcotráfico y estarán generando ganancias ilícitas? Era esta estrategia justamente para identificar a estos actores y implementar acciones que nos permitan tener resultados en el marco de una lucha contra las ganancias ilícitas. Pero bueno, ahí la mentira, el rumor de estos dirigentes políticos, que yo entiendo han salido en una franca defensa de las personas que generan ganancias ilícitas, gracias al narcotráfico, gracias a la corrupción, gracias a la trata y tráfico de personas u otros delitos que lograron, a través de la mentira, a través del rumor descarado que han tenido, movilizar a sectores como los gremialistas y los transportistas principalmente, para pedir la abrogación de la ley 1386, que bueno, escuchando siempre al pueblo, el presidente toma la decisión y les arranca a los opositores el pretexto para convulsionar el país, el pretexto para seguir enfrentando a los bolivianos y el pretexto para montarse y lograr derrocar al gobierno como lo había anunciado Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Camacho. Entonces, yo creo que José Luis y la audiencia que nos está escuchando, si hablamos de lecciones, yo creo que el país ha perdido, ¿no? Hemos perdido la posibilidad de tener un plan estratégico. Hemos perdido en lo social, salud, 9 días que no se han podido implementar el plan de vacunas con normalidad, especialmente en Santa Cruz, en Potosí, en aquellos lugares donde ha habido conflictos, ha habido paros, ha habido bloqueos, y hoy estamos ante el riesgo de perder miles de vacunas que lamentablemente no se han podido utilizar
durante 9 días de conflicto que han generado esta corriente política desestabilizadora. Se ha perjudicado en la educación, clases que se han suspendido, tanto semipresenciales como presenciales. En lo económico, ni qué hablar, gente que ha sido afectada duramente, como son los propios gremialistas, los transportistas, gente que gana el pan de cada día con su trabajo diario. Durante 9 días no han podido vender, no han podido salir a sus puestos, no han podido generar ingresos, porque había un sector de la dirigencia golpista que lógicamente la mayoría de ellos tiene jugosos sueldos, tal el caso de Calvo, que ahora está de vacación, ¿no? Después de perjudicar a los gremialistas, a los transportistas, al país pide vacación con más de 20.000 bolivianos de salario. Y lo propio Camacho y los funcionarios que se tienen en la alcaldía de Santa Cruz, de la gobernación cruceña. Entonces, el impacto económico ha sido nuevamente a los más pobres, nuevamente a los gremialistas, a los transportistas y, lógicamente, los que gozan de salarios jugosos, felices, chochos y contentos, ahora de vacaciones. En lo político hay que hacer un análisis, ¿no? ¿Cuál ha sido el desgaste que ha tenido la derecha con esta derrota que han sufrido? Porque no han logrado su propósito. Ellos estaban jugando su última carta para voltear al gobierno, para tumbar al gobierno. Habían pedido la denuncia de todo el gobierno, no lo han logrado, por lo tanto es una derrota que han sufrido, y ahí están las voces que piden la cabeza de Calvo, ¿no? La gente que pide la denuncia de Calvo en el comité cívico. Hay que medir, ¿no?, en qué medida también Camacho se debilita, en qué medida se debilita Carlos Mesa, Tuto, Samuel, que han estado detrás de esta sonada golpista y que al no haber logrado su objetivo es el sector más golpeado y derrotado producto de la abrogación de la ley 1386. Muy bien, le damos las gracias a don Jorge Silva. ¿Qué dice usted en este primer punto, don Carlos Ver, en las lecciones que deja el tema de la abrogación de la ley 1386, pero también la situación acerca de la ley 1407? Adelante, don Carlos Ver. Gracias, José Luis, por la invitación a participar en este programa que tiene una extensísima audiencia. Cordial saludo a Jorge Silva y a Omar Aguilar, con quienes vamos a participar en este intercambio de criterios, y por supuesto a todas las bolivianas y bolivianos que nos oyen dentro y fuera del país. Duró como 9 días la movilización. Hubieron 2 tipos de protagonistas, 2 grupos de protagonistas. Por un lado, los sectores que se sintieron amenazados primero por el proyecto de ley 218 y después por la ley 1386, que ambos instrumentos jurídicos ponían en vigencia primero la estrategia y después un conjunto de acciones dirigidas a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Entonces, por un lado digo los sectores que eran gremiales, transportistas y cooperativistas, especialmente los cooperativistas del norte de La Paz y del Beni, en el área aurífera. ¿Por qué? Es fácil entender. Son los sectores denominados, sobre todo gremiales y transportistas, denominados informales, que trabajan bajo regímenes especiales y cuyos ingresos no están del todo bancarizados ni sistematizados para ser de fácil fiscalización. Y entonces sienten que las disposiciones de ambos instrumentos jurídicos entrañan una amenaza contra ellos. Son sus intereses materiales que están bajo amenaza. Pues nada de esto entiende el gobierno, y aquí Jorge nos repite que no, estos grandes sectores, porque estamos hablando de por lo menos 200.000 a 300.000 familias, estos grandes sectores
son unos pobrecitos que han sido engañados por malas personas, por mentirosos, y al final entran entre bambalinas delincuentes, ¿no? Que viven del narcotráfico, en fin. Miren, no podemos hacer lecturas de ese tipo. O sea, falta de respeto a estos sectores. Estos sectores tienen dirigentes de varios niveles, con larga experiencia, formación. Decirles que son unos pobres angelitos que han sido engañados es simplemente negarse a entender lo que ha pasado y, por supuesto, ocultar lo que ha sucedido. No es verdad. Lo que ha sucedido es eso, que estos sectores han sentido la amenaza a sus intereses materiales. Bueno, les dejo en todo caso al gobierno y a Jorge que vaya al Alto, donde el 80-90% es economía informal, que vaya a decirles que han sido engañados, a ver cómo les va a ir, ¿no es cierto? El otro grupo de actores fueron los comités cívicos, el CONADE y algunos otros dirigentes, opinadores, analistas, en fin. ¿Cuál de estos dos grupos tuvo más peso? Está claro que los gremiales, transportistas y cooperativistas. De la fuerza de ellos, de su capacidad de movilización, salió el impulso para que prudentemente el gobierno decida primero retirar el proyecto de ley 218, que ese sí tenía severas amenazas, y posteriormente la ley 1386. O sea, a estas alturas, tratar de explicar las decisiones del presidente, quien ha quedado totalmente desdibujado. Un presidente que autoriza, aprueba leyes, hace aprobar leyes, envía proyectos, y a los primeros movimientos de presión que le dicen que se ha equivocado, no tiene otra salida que tirar para atrás. Entonces, intentar justificar esto, apelando a argumentos como el daño que ocasionan las movilizaciones, y viniendo del partido que es el campeón de las movilizaciones, los bloqueos. Bueno, no me voy a remontar hasta 2008. Vemos lo que ha sucedido en 2020, ese bloqueo en agosto de 2020, bloqueo delincuencial en plena pandemia. Tumbaron un cerro sobre la carretera a Cochabamba, no dejaron pasar oxígeno, murieron varias personas por falta de oxígeno, y ahora van a venir a decirnos que esos bloqueos son dañinos, que le lastiman al país. Por favor, o sea, dejemos estas cosas. Hay que comenzar a ver la realidad como viene, como se ha dado. ¿Qué lecciones sacamos de esto de cara a un enfoque así, más tranquilo, digamos, ¿no? Para utilizar un adjetivo asimilable. Creo que la principal lección para este gobierno, para los futuros gobiernos, para los dirigentes y la sociedad civil, es que no se debe aprobar leyes, no se deben diseñar políticas de manera cupular, no se debe intentar imponer a la población decisiones gubernamentales sin las debidas consultas, menos todavía si se afirma que se gobierna en nombre de ese pueblo, que se gobierna en función de los intereses populares, porque recordemos, gremiales, transportistas, cooperativistas
forman parte, todavía lo hacen, de la base social del gobierno. No es que son sectores que han estado tradicionalmente en contra del gobierno. O sea, el error de este gobierno ha sido diseñar proyectos de ley, normas jurídicas e intentar aplicarlas, bueno, no solo intentar, aprobarlas y tratar de aplicarlas de manera cupular. Ahí hay un error de fondo, ¿no?, de base. La cúpula del MAS cree que ese 55% de votos, que es resultado de una coyuntura especial donde se mezclaron pandemia con sus consecuencias económicas, cree que ese 55% es un cheque en blanco para hacer lo que le parezca, porque sí, son el gobierno de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa es la principal lección que hay que sacar, debe sacarla sobre todo el gobierno. Y nos ha dejado además interrogantes abiertas. A ver, la reunión de evaluación que hizo el Gafilat fue en 2011. Es decir, han transcurrido 10 años. En esos 10 años, Evo Morales, durante su largo periodo, ¿qué hizo? ¿Por qué en esos 10 años no se aprobó la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilegítimas y financiamiento contra el terrorismo? ¿Por qué no adoptaron las medidas que querían adoptar a través del proyecto de ley 218? Le dejaron a Arce Catacora esto, y no pueden decir que viene desde el pasado remoto. No, las relaciones de Evo Morales de Bolivia, digámoslo mejor, con el Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, datan del periodo de Evo Morales. ¿Por qué Evo Morales no hizo esto? Por lo que acabo de señalar. Evo Morales cuidó su base electoral, le importó un comino los intereses del país, que ahora indican que no saben qué van a hacer, que ojalá Bolivia, etcétera, etcétera. Le importó un comino, no buscó enfrentarse con sus bases, y aquí está el cuarto actor que no se lo menciona. Los cocaleros, por favor. Los cocaleros también sentían la amenaza de estas disposiciones legales. Esos sí son más que informales, sobre todo los del Chapare, la base social y sindical de Evo Morales. El 90% de la coca del Chapare va al narcotráfico. No se comercializa esa coca en los mercados, en el mercado legal de Sacaba. Ese es un ingreso ilegítimo. A eso se les podía, con estas disposiciones legales, investigar. Esto es lo que explica que durante todo el conflicto los cocaleros se quedaron silencio, amuki, no dijeron nada, porque en el fondo, dentro de los mecanismos del MAS, estaban presionando para que se anulen estas leyes. Esto es lo que ha sucedido. Entonces, no podemos seguir engañando al país con este tipo de lecturas, ¿no? Caramba, centenares de miles de personas han sido engañados por malos políticos, por personas tendenciosas. Eso no cree nadie. Ahora, solo mencionemos que pasó lo de la ley, del proyecto de ley 218 y la ley 1386, y está comenzando la impugnación al plan de desarrollo económico y social. Porque el argumento principal es que este plan de desarrollo económico y social, que es la ley 1704, 1407, perdón, atenta contra la autonomía, atenta contra las competencias de los gobiernos subnacionales. Bueno, para abordar este tema es necesario utilizar unos cuantos minutos. Creo que ya he
he hecho uso de mi primer intervención y dejaría para mi segunda intervención intentar explicar exactamente en qué atenta contra el régimen autonómico, contra el Estado boliviano con autonomías, y qué es lo que se vislumbra hacia adelante, qué es lo que nos piden abordar según el temario. Perfectamente, le agradecemos y vamos a estar seguramente, bueno, en la segunda ronda va a estar con esa posibilidad de explicar este tema. Doctor Carlos Bert, ¿qué dice usted en este primer punto, don Omar Aguilar, tomando en cuenta ya las reflexiones que se han formulado? Bienvenido después de bastante tiempo, adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Saludar a los que nos acompañan en esta oportunidad, a Jorge Silva, a Carlos Bert. Por supuesto, permítame hacer un saludo también a nuestra querida Sucre Chuquisaca, a nuestros hermanos venianos que han estado de aniversario el día de ayer, así que muchísimas felicidades. Por supuesto, un saludo cordial a todos los radioescuchas de Panamericana, hoy en sábado y en su reprise el día de mañana, domingo, en el país y en todo el mundo. Creo que no debiéramos entrar, para empezar, en este análisis tan simplista cuando hay conflictos en el país, de tratar de polarizar o dividir al país en dos visiones. Recuerdo en los primeros años de gestión de Evo Morales, 2006-2009, con todos los problemas, principalmente el separatismo en Santa Cruz, en Bolivia o eras masista o tenías que ser autonomista, ¿no? O sea, tendrías que sumarte a una de las dos cosas. Efectivamente, ese era un error. Hoy no podemos entrar en que si bloqueas, estás en contra del gobierno, ¿no es cierto? O si no bloqueas, obviamente estás en favor de la ley. También creo que es un error tratar de entender de que todos nos hemos opuesto a la ley 1386 y al proyecto ley 218. Y también hay que entender, y se lo digo con mucho cariño a mi amigo Jorge, desde la aprobación de la última Constitución, recordarás tú, se pretendió también desinformar. Ahí sí hay que decirlo, ¿no? No había un solo artículo que iba a afectar al derecho propietario, ¿no? Se entró con un discurso de que esta Constitución nos iba a quitar el derecho propietario, aquel que tenía más de dos casas, etcétera, etcétera. Nunca hubo en la Constitución aquel. Pero de algo hay que estar seguros, que los bolivianos, más allá de ser del más, del menos, de la oposición, de la derecha, etcétera, etcétera, cuando le afecta a la democracia, cuando le va a afectar a sus libertades, pero principalmente cuando vea afectado su patrimonio, va a salir a la calle, a marchar, a bloquear, a defender su patrimonio, que seguramente, producto de su trabajo del día a día, ¿no es cierto?, ha logrado adquirir cierto patrimonio. Y por supuesto, en lo personal creo yo que la ley 1386 como tal, apartando sus anexos, no se puede afectar al gremial, no se va a afectar al transportista, no se va a afectar a aquel ciudadano que día de reitero, de manera informal va sosteniendo a su familia. Por supuesto que necesitamos leyes de este tipo que vayan, y obviamente uno de los ejemplos es claro, lo ponías tú, Jorge, el caso Murillo. Si Estados Unidos, obviamente con la diferencia que en nuestro país no es la misma justicia que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Ahí también habrá que hacer una discusión. Si Estados Unidos no tuviera en este momento la normativa en la investigación de fortunas o en el lavado de dinero, por supuesto que Murillo en este momento estaría feliz, porque el error que cometió Murillo fue hacer una triangulación, hacer el contacto con la empresa que proveyó estos materiales no letales. Si lo hacía, digo yo, directamente con la empresa brasilera, con su encargado de negocios del país, tal vez Murillo no estaría en la cárcel en este momento.
pero como hizo la triangulación vía Estados Unidos, obviamente ahí había una transacción financiera que se descubrió y hoy Murillo está siendo procesado en Estados Unidos. Por supuesto que necesitamos leyes que vayan a, en todo caso, luchar contra estos actores políticos que de la noche a la mañana se enriquecen. Yo siempre he dicho, el que quiere investigarme está en su libre, pueden hacerme toda la investigación. Felizmente mis ingresos están o por el sueldo que he recibido durante los 5, casi 6 años, o por las facturas de la actividad económica familiar que tengo, ¿no? Entonces, debe haber. Sin embargo, creo yo que el error de esta ley está, primero, en que no ha sido socializada como debiera hacérsela. A los asambleístas se les paga por trabajar en los proyectos de ley. Los proyectos de ley deben ser necesariamente socializados, no solamente con los sectores afines al movimiento al socialismo, sino con la sociedad en su conjunto, incluidos los comités cívicos, así no tengan afinidad con el partido en función de gobierno, y obviamente con otros sectores más, como los propios empresarios, ¿no? Es decir, creo que una debilidad se tiene en el tema del trabajo de la Asamblea Legislativa en la socialización de las leyes. Otro error que creo que esta ley podía haber pasado, inclusive la ley 218, después me refiero al tema, al proyecto de ley que ha sido congelado, que inicialmente solamente estaba en diputados. Especificar cuantías. Es decir, cuando esta ley establece que se puede investigar aquel que, entre comillas, financia al terrorismo, que legitima ganancias producto de no sabemos de dónde, ¿no es cierto?, y le pones desde 10 centavos hasta millones y millones, por supuesto, pues que uno se siente afectado. ¿Cómo lo investigamos? O cómo aquel comerciante informal de la ciudad del Alto, que con su esfuerzo de día y noche, principalmente de noche en muchos casos, ha construido un cholet. ¿Cómo él va a justificar cuando se le investigue? ¿De dónde va a sacar facturas? Porque están en el régimen simplificado. Y no solamente es una actividad personal, es una actividad familiar. Ahí están los hijos, están los parientes, están absolutamente todos, los yernos, es una actividad familiar. Entonces, aquel que tenga un cholet, y esa es la susceptibilidad, no necesariamente estoy aseverando, puede convertirse en un dirigente gremial, hace una movilización, no sé necesariamente en contra del MAS, mañana pasado, obviamente, algún momento, no sé, ojalá sea más allá, entrará otro gobierno, posiblemente derecha. Cuidado que con estas mismas leyes, y lo he dicho en algún momento, Murillo, con el mismo código penal, solamente por patear piedras, empezó a procesar a cualquier dirigente que se movilizaba, y nos metió adentro, los metió absolutamente a todos adentro. Aquel que pateaba piedra era terrorista sedicioso, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene un poco la susceptibilidad de decir de cómo aquel que tiene su cholet va a poder justificar sus ingresos o cómo ha construido. Y lamentablemente el proyecto de ley 218 se prestaba a aquello. No se tenía el control jurisdiccional, es decir, primero que rompías la constitución de la presunción de inocencia. No se presumía la inocencia, se presumía más bien la culpabilidad. A simple sospecha se investigaba sin que ni siquiera el investigado conozca. A simple sospecha, en 24, 48 horas se le congelaba su cuenta, se le embargaba sus bienes, ¿no es cierto?, y quedaba sin nada. Y más bien tenía que pedirle a un juez para decirle un favor, por favor, necesito para mi comida, necesito para esto, o necesito para lo otro. Entonces, esta ley realmente era lapidaria, y todos los sectores sociales, y yo les digo, inclusive sectores afines al MAS, yo he recibido cuántas llamadas, me decía, Omar, trata de hacer ver tu voz, sabemos que tenemos que marchar en favor, pero también vemos que a futuro esto nos va a afectar, nos puede afectar. Por eso decía, cuando el ciudadano, más allá de la actividad política, de uno u otro lado, ve afectado sus intereses familiares, su patrimonio, sus bienes, por supuesto que va a salir a las calles, ¿no? Entonces yo creo que no ha sido bien socializada, podría haberse modificado poniéndole cuantías, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día tener un patrimonio de 1 millón, no sé, o 10 millones, no sé si será rico, porque hay gente que tiene terrenos
campesinos que tienen terrenos en la área rural y pueden tener un valor de 10 millones, ¿no es cierto? No sé si eso será realmente que un hermano campesino tenga, sea considerado rico. Entonces, yo creo que para la elección es, primero, que la Asamblea tiene que entender y va a tener que trabajar el doble. Es decir, no solamente se va a tener que abocar a escribir y aprobar las leyes, sino también va a tener que, a partir de hoy, socializar previamente. Porque aquí hay que ser claros, a partir de hoy, la sociedad no se va a oponer cuando se aprueben leyes en favor de la construcción de carreteras, en la construcción de escuelas, en la construcción de hospitales. Nadie va a objetar aquello. Pero cuando se trate de modificaciones al tema judicial, cuando se trate de modificaciones que tengan componente político, como este tema de la 218, la 1386, la respuesta va a ser clara. Si no se socializa y no se llega a consensos, reitero, con los comités cívicos, organizaciones sociales, lamentablemente el pueblo va a salir de manera inmediata. Carlos Ver decía, ¿por qué no lo ha hecho Evo Morales? Si me obliga a responder. ¿Por qué no se lo hizo en la gestión de Evo Morales, donde yo he estado en los casi últimos 6 años? En 4 oportunidades, ni siquiera dejamos pasar la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Es decir, cerramos filas, no va esta ley. No se han aprobado en los 4 intentos que se quiso poner en agenda, porque no nos olvidemos que esta ley, además, se inició con un proyecto de ley, recuerdo, del ex ministro Romero, que la pérdida de dominio de los bienes públicos, ¿no? Que también es similar. Y también esa ley ha sido rechazada por la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que a futuro... ¿Por qué? ¿Se puede recordar? Porque obviamente en las reuniones de bancada que teníamos nosotros, en el análisis que hacíamos al interior de la Asamblea Legislativa, decía que esta ley nos iba a afectar, pues, a todos. Y que obviamente iba a ser, ustedes recordarán, José Luis, miren, yo recuerdo bien el nuevo Código del Sistema Penal. No sé si Carlos comparte conmigo, pero por lo menos después de haber sido abrogada esa ley, todos los senadores opositores dijeron, ¿cómo lo hemos arruinado? Una ley que podía haber cambiado el sistema de justicia para bien de todos, por un artículo, el 205 recuerdo, que afectaba al tema de los médicos, ¿no? Ahí la Universidad Boliviana salió, los estudiantes salieron con los mandilos blancos y un par de artículos más. Podíamos haber llegado a consensos en esa ley y tener en este momento posiblemente una mejor justicia. Entonces, ahí también se cometió un error, no socializamos como debiera socializarse. Ahora bien, yo voy específicamente al tema de la ley 1386, insisto, no, para mí, solo la ley como tal, sin los anexos, no tendría efecto alguno. El brazo operativo obviamente fue la ley 1218, que, como le digo, no se garantiza el control jurisdiccional, no se presume la inocencia, no hay el derecho a la demanda por los daños y perjuicios, ¿no es cierto? Y obviamente cuando los funcionarios de la OIF son los todopoderosos, son los que tienen la inviolabilidad, que no pueden ser procesados, obviamente no van a tener derecho a la acción de repetición por los daños que le han causado a un ciudadano, obviamente preocupaba, porque felizmente esa ley ha sido eliminada. Yo acá, José Luis, permítame, porque sé que yo creo que Luis Arce fue muy inteligente con muchos amigos que conversábamos, este fin de semana se abroga. Porque si no se abrogaba o no se anunciaba el sábado en la noche o en la tarde, a más tardar el domingo, créame, y ahí yo comparto en parte la teoría de Jorge, créame que en este momento posiblemente íbamos a seguir convulsionados. Porque la derecha de Santa Cruz ya no iba a pedir solamente la abrogación de la 1386, iba a pedir la abrogación de la 342, ahora ya en ley promulgada la 1407, ¿no es cierto? Y también se iba a exigir que se reponga los 2/3 en la Asamblea. Y aquí, como ex asambleísta, José Luis, me obliga a explicarle a la población y decirle claramente, nosotros evidentemente aprobamos la resolución camaral 128-19-20, y ahí establece de que se modifican el 12, el 53, el 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y disposición final segunda del reglamento camaral.
estas disposiciones que se han modificado, por cierto, en la Constitución de manera clara te establece qué cosas uno debe aprobar por 2/3. Y está el 158, parágrafo 1, numeral 4. Elegir a los 6 miembros del órgano electoral. El 158, interpelaciones a ministras y ministros. El 159, 4. Aplicar sanciones a diputados. Obviamente con 2/3, con simple mayoría van a aplicar a cualquier diputado. Hay una protección natural. El 160, aplicar sanciones a las senadoras, el 166, juzgar en única instancia a miembros del Tribunal Constitucional. El 182, el 184, el 206, por 2/3 para elegir a 6 miembros del órgano electoral. El 206, el 214, 220, 227, la elección del fiscal general debe ser por 2/3. La elección del defensor del pueblo, la Constitución establece, debe ser aprobada por 2/3. El 230, el 262, el 271, el 411. Todos estos artículos obliga a la Constitución, a la Asamblea Legislativa, a aprobar por 2/3. Ahora bien, si me permite, José Luis, acá hay un elemento importante. Hay 2 artículos, el 113, que establece claramente en el reglamento de la Cámara de Senadores. No ha sido modificada, no está en la resolución de modificación el 113. ¿Qué es lo que más hace la Asamblea? Aprobar leyes. Y el 113 dice claramente, cantidad de votos. Los proyectos de ley serán aprobados en grande y en detalle con el voto de la mitad más 1 de las senadoras y senadores presentes, mayoría absoluta. No se ha modificado absolutamente esto. ¿Qué dice en la Cámara de Diputados? Está en su artículo 105, mayoría absoluta. Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado establezca o el presente reglamento. ¿Qué establece la Constitución? Todos estos artículos que he mencionado. Por tanto, pero además hay un elemento importante que la misma Constitución establece, el tema de que la ley marco de autonomías, cualquier modificación también debe ser por 2/3. Ahí obviamente estamos protegiendo a las entidades territoriales autónomas. Por tanto, el tema de los 2/3, en mi criterio, también iba a ser una excusa, ¿no es cierto?, para continuar con las movilizaciones. Acá estoy demostrando, se lo dejo a José Luis, toda la documentación, que en nuestro criterio no le afecta en absoluto al funcionamiento de la actual Asamblea Legislativa. Insisto, los 2 artículos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, con el cual, desde la concepción misma, entiendo que ha sido la gestión del señor René Martínez, ¿no?, que se ha hecho se ha elaborado el reglamento camaral. No se ha modificado el artículo para la aprobación de las leyes, que obviamente, reitero, es el común denominador de la Asamblea Legislativa. Muy breve, por favor, don Omar Aguilar. En las disposiciones finales, en la segunda, se posibilita lo siguiente: dispensación de observancia del reglamento. Dice, la Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este reglamento, salvo que la mayoría absoluta de las senadoras y senadores del presente aprueben su dispensación. Es decir, que se puede dejar de lado incluso este reglamento. Sí, normalmente y en la práctica, ¿cuándo ocurre aquello? Cuando hay por alguna situación de emergencia, o este tema, ahí está, miren, la traba que se han puesto, le voy a poner el ejemplo de la Cámara de Diputados. Se han puesto la traba de que debe ir necesariamente a una comisión, y que la comisión debe elevar el informe al Pleno Camaral. Este artículo, inicialmente, o antes que la modificación, evidentemente exigía 2/3. Ahora te exige, al igual que toda la aprobación de todas las leyes, mayoría absoluta. ¿Qué te permite? Dispensar, es decir, dispensarse de la comisión y que el Pleno Camaral de manera directa proceda al tratamiento de la ley. O que no funcione el reglamento. O que no, bueno, normalmente se aplica para eso. Entonces, le estamos ayudando a solucionar una traba, una demora siquiera, o una burocracia en el trámite administrativo legislativo.
Muy bien, vamos a realizar por favor una segunda ronda en este primer punto. Hemos deliberadamente proporcionado bastante tiempo en la primera ronda. Vamos a solicitar por favor se pueda de alguna forma agilizar el tratamiento de este primer punto. Seguramente existen algunas puntualizaciones. Don Jorge Silva, las puntualizaciones y una referencia a la ley 1407. Sí, a ver, lo que acaba de decir Omar está ratificando y corroborando nuestra teoría, nuestra posición, ¿no? Primero que hay un rumor y una mentira practicada por los políticos de la oposición, que no lo han hecho solamente ahora, sino históricamente le han mentido al pueblo boliviano. Y podríamos tener 2, 3, 4 programas para recordarles en qué momentos los políticos de la derecha, los neoliberales, le han mentido al país. Entonces utilizan la mentira para generar un sentido común en la población. Y esa ha sido una práctica permanente de los políticos de la oposición. El tema de la dispensación de trámite, por ejemplo, es un tema que se practica en todos los espacios legislativos. Yo soy diputado y ahí también veíamos el tema de la dispensación de trámite. He sido concejal y en el Consejo Municipal también se vota la dispensación de trámite para aprobar una ordenanza o una ley de emergencia, ¿no? Alerta naranja, por decir, y no hay tiempo para remitir a comisiones porque las lluvias, etcétera. Se necesita utilizar recursos, dispensación de trámite con voto de urgencia y se dispensa del reglamento. Eso es parte de la vida cotidiana, diríamos. Mayoría, ¿no? Absoluta, simplemente era con 2/3, ¿no? Lo oportuno. Debería, pero están en sus reglamentos, ¿no? Y leyes que se han aprobado hasta con 3 votos, porque decía de los presentes, ¿no? Y que es parte, te reitero, del procedimiento legislativo que se practica en diferentes escenarios donde se aprueban ordenanzas, leyes, etcétera. Carlsberg nos hablaba de que estamos ofendiendo a los gremialistas, a los transportistas. De ninguna manera. Nos dice que estamos diciendo que son unos pobres pobrecitos. No es así. No son ningunos pobrecitos. Es gente digna, es gente que trabaja. Es gente que trabaja 10, 12, 14, 16 horas. No vive de la política, por lo tanto, no está pues sujeta a intereses políticos como sí lo están sus dirigentes. Pancho Figueroa, ¿cuántos años está de dirigente? ¿No? Desde que yo tengo uso de razón, dirigente gremial. Y lo propio los otros dirigentes a nivel regional, departamental y nacional, eternizados en sus cargos de dirigente, vendiéndose al mejor postor, utilizando a los gremiales, a los transportistas, a las bases de las organizaciones sociales para saciar apetitos personales. Entonces no es que los gremialistas o los transportistas sean unos pobrecitos, es gente digna, que vive de su trabajo, pero sus dirigentes son los que los manejan, y yo sé pues he estado 11 años de concejal, y sé cómo manejan las federaciones, los dirigentes de las federaciones de gremiales. Si no sales a marchar no tienes ficha, eso quiere decir 200 pesos de multa, o 3 días no sales a vender. Entonces, la casera, el casero, el transportista, tiene que salir obligado a marchar, y eso no quiere decir que no sepa o que sepa, porque ese hombre, esa mujer, no vive de la política, vive de su trabajo. Sin embargo, hay dirigentes que históricamente los han manipulado, los han manejado, los han instrumentalizado al servicio de sus propios intereses. Y esto no es nuevo lo que estoy diciendo. Los que nos están escuchando saben qué clase de dirigentes gremialistas, no todos, pero sí estos que se venden a los políticos, ¿no? A cambio de la acera, de la avenida o de los patentes o etcétera, sabemos cómo funcionan. Entonces, no nos estamos refiriendo a los gremialistas de base, nos estamos refiriendo a los dirigentes que han utilizado el rumor y la mentira, como los dirigentes del Comité Cívico de Potosí de Santa Cruz, para generar un sentido común en la población de que le íbamos a afectar su bolsillo, que le íbamos a afectar su patrimonio, y que lógicamente eso generó una preocupación y una incertidumbre en la población.
Y ahí Omar toca un tema importante, ¿no? Esta ley, de lo que yo tengo conocido, en abril se hubiera aprobado en diputados. Y él hacía una pregunta. Yo he sido diputado, él también ha estado en la Asamblea Legislativa, Chali también, ¿no? Pero cuando llegaban estos proyectos, nosotros nos reuníamos con nuestras circunscripciones o con nuestras organizaciones para hacerles conocer qué temas se estaban tratando. Y la pregunta es ahora, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen los diputados uninominales, ¿no? O los diputados plurinominales, que a veces llegan apoyados por organizaciones sociales, o los uninominales, llegan por el voto de una circunscripción. ¿Qué ha pasado entre abril, mayo, junio, julio, agosto? ¿Por qué no han hecho ese trabajo legislativo? Y tanto opositores, ¿no? Como oficialistas. Pero aquí la responsabilidad más recae sobre los senadores y diputados opositores, porque al final han sido ellos los que han querido embanderar un tema que por sus narices ha pasado, y en algunos casos ellos mismos han sido los que han aprobado. Yo tengo informes que en la Comisión de Diputados lo han aprobado incluso por unanimidad. Y en Senado han votado incluso senadores de la oposición en la ley 1386. Y la respuesta es clara, es que es una ley que no afecta a la Constitución. La 1386 no afecta ningún derecho humano de las personas, mucho menos de gremialistas, de transportistas. Es una ley, y aquí yo tengo el plan estratégico, no investiga absolutamente a nadie. Es una ley que define acciones para lograr objetivos estratégicos y tiene responsables, que son las instituciones del aparato estatal. No habla en ninguna parte que se ve investigar a alguna persona particular, sino es un conjunto, reitero, de acciones que están detalladas en el Plan Nacional de Estrategia. Por lo tanto, a través del rumor y de la mentira, les han hecho creer de que este plan le iba a generar impuestos a los gremiales, que iba a afectar el cholet, que no iban a poder rendir cuentas, etcétera, etcétera. Es mentira. Y les invitamos nuevamente y les desafiamos con el mayor respeto a debatir el Plan Nacional de Lucha contra las ganancias ilícitas. En otro escenario será, pero queremos conocer más allá de la mentira y la interpretación subjetiva y especulativa, para desenmascarar que lo único que han hecho es mentirle a la población. El MAS dice que somos campeones de los bloqueos y las marchas. Sí, pues. El MAS ha sido siempre el instrumento político de las organizaciones sociales, pero no para defender golpistas, no para tumbar gobiernos, sino para defender los recursos naturales y las empresas que han sido rifadas durante el proceso de capitalización y privatización. Ahí sí nos hemos tenido que organizar y hemos salido durante la guerra del agua, durante la guerra del gas. Hemos salido a combatir en defensa de los recursos naturales y en defensa de los derechos del pueblo, y no a través de la mentira, no a través del rumor, sino con hechos concretos, verdaderos, reales, que estaban pasando en ese momento. La ley 1407, ¿no? Es una norma que se ha venido trabajando desde hace varios meses atrás. Se ha trabajado a través de las cumbres departamentales que se han tenido, y ahí han participado organizaciones sociales. Seguramente la oposición dirá que eran masistas, ¿no? Como una respuesta a su incapacidad de poder plantear alguna propuesta objetiva, real y concreta, pero han habido, ¿no?, estas cumbres departamentales en las cuales han salido resoluciones y conclusiones que se han plasmado en este plan de desarrollo económico y social, que responde estrictamente a lo que establece la Constitución, ¿no? Dentro de las atribuciones que tiene el presidente es la de presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo que establece el artículo 163, tiene que aprobar por la mayoría de los presentes. No es una ley que se tenía que haber aprobado con 2/3, y pobrecitos, ahí sí habría que utilizar el término de pobrecitos, ¿no?, los diputados y senadores de la oposición, que no han podido hacer nada porque no había 2/3. Y eso es absolutamente falso. La Constitución señala claramente cuál es el procedimiento legislativo para aprobar una ley.
Por lo tanto, la ley 1407 se ha aprobado en el marco de lo que establece el procedimiento. El plan se ha elaborado en función a los resultados que se han obtenido por parte de las 9 cumbres departamentales que se han realizado en el país. Se habla de vulneración de la autonomía. A ver, vamos a escuchar a Charlie ver cuáles son los argumentos que tiene para sostener aquel extremo que hoy están manejando, especialmente alcaldes de la oposición, ¿no? Porque yo recuerdo que sí se ha trabajado, bueno, aquí podría haber una salvedad. Los alcaldes ahora nuevos que están, no estaban pues en el proceso donde se realizaban estos encuentros y donde se trabajaba en el marco de la ley 777. Podríamos decir que, bueno, no conocen la norma, no conocen las leyes y por ahí sienten que se está vulnerando con el concepto de obligatoriedad la autonomía municipal, que es absolutamente también falso. Entonces, será importante todavía seguir discutiendo esta ley. Ya la ministra de Planificación ha señalado que se va a reunir con los alcaldes que quieran explicaciones, que quieran conocer o que puedan absolver las dudas y las observaciones que tienen a la 1407, pero que entendemos ha sido elaborada en el marco de lo que establece la Constitución, el procedimiento legislativo, y te reitero, es el resultado de las cumbres departamentales que se han realizado en el país. Perfectamente, gracias don Jorge Silva. Don Carlos Bert, sus criterios, sus puntualizaciones, y entendemos la explicación de la 1407 en esta segunda ronda. Adelante. Me veo obligado a hacer unas breves puntualizaciones, aunque voy a centrar lo sustancial de mi intervención en la 1407, ¿no? Por supuesto, la ley 1386 no era el problema. Esa ley tiene 7 artículos, tenía 7 artículos, salvo el 7, y aquí voy a identificar una inconsistencia de este gobierno. La ley 1386 aprueba la estrategia con ley. Las estrategias no se aprueban con ley. Es un instrumento de planificación. Solo el PDES se aplica por ley, porque está en la Constitución. Las estrategias no las, pero deciden aprobarlo por ley. El artículo 7 toma su recaudo y dice que esa estrategia la puede modificar mediante decreto. Entonces, si estaba así, ¿para qué necesitaban la ley, el proyecto de ley 218? Si ya la 1386 les había habilitado. La explicación es clara. Como no es otra cosa. La 1386 es la estrategia de lucha, etcétera, etcétera. Y el proyecto de ley 218 era el desarrollo de esa estrategia. No, si me permites un paréntesis. La 218, Carlos, es parte de uno de los 40 compromisos que tiene el Estado, que es sistematizar toda la normativa relacionada a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esa era la 218, pero no la implementación de los 41 objetivos estratégicos, que es otra cosa. Son 40 recomendaciones. Hemos analizado el proyecto aquí en otro programa de Panamericana, no perderíamos mucho tiempo repitiendo. Lo cierto es que no necesitaban. Ya la ley 1386 y su artículo 7 les permitía hacer por decreto. ¿Por qué lo hacen? Porque estaban conscientes que el proyecto 218 implicaba posibles violaciones de derechos. Por eso tuvieron que utilizar un proyecto de ley. Y así les fue. Ahora, segunda aclaración. A ver, es siempre positivo que un diputado, o bueno, ahora una autoridad del Ejecutivo y parlamentarios del MAS, reconozcan en un evento como este que las movilizaciones de los sectores, porque así es el sindicalismo en Bolivia. Yo he trabajado muchos años, 20 años con los sectores sindicales, pero es bueno que lo digan masistas hoy día, que
Las movilizaciones se hacen de manera vertical, bajo presiones, amenazas, multas. Eso hacen en la CESUD-CB, eso hacen los gremiales, eso hacen los cocaleros. Y, mire, Jorge se pregunta, ¿cuántos años está Pancho Figueroa de dirigente? Casi los mismos años que Evo Morales, con los cocaleros, por favor. No sigamos en eso, pero está bien, está bueno que reconozcamos que la práctica sindical en Bolivia tiene estos problemas. No los vamos a resolver desde aquí, pero ya vamos haciéndolos públicos. Hay que tomar conciencia de que esto pasa en nuestro medio y viene pasando desde siempre. Bien, mencionó también Omar que cuando él estaba de senador intentaron aprobar leyes de este tipo y mencionó el proyecto de ley de pérdida de dominio. A mí me tocó intervenir en una de las mesas de socialización de ese proyecto de ley. Y en ese momento les alerté del problema y en la reunión estaban ¿quiénes? Pancho Figueroa, los gremiales, estaban los transportistas, estaba la policía incluso, estaba una parte, era en el ex Sheraton, los mismos actores que hoy han tirado abajo la 1386 y el proyecto 218. Ya en ese momento se le alertó. Yo en mi intervención les dije, oigan, se van a enfrentar con 500,000 familias. No intenten aprobar esta ley porque en nuestro medio no da. Felizmente terminó ahí. Eso ha venido sucediendo desde mucho antes. Así se ha gestado el problema, ¿no? Que se necesitan leyes para controlar, para combatir el enriquecimiento ilícito en un país como el nuestro, donde la corrupción es norma de actuación de los políticos, por supuesto que se necesita. Para que no se repitan cosas como el caso Murillo. Felizmente ese individuo está en Estados Unidos y ahí va a cumplir la condena, de una u otra manera. Cosa que no ha sucedido en los 20 o 30 casos grandes de corrupción de los 14 años del gobierno de Evo Morales. Con la impunidad en primera línea. No voy a mencionar fondo indígena, podemos recordar la lista, no se trata de eso. Necesitamos ese proyecto de ley, necesitamos diseñar eso, pero ahora hay que recomponer condiciones sociales y políticas malogradas por la impericia, vaya a saber por qué, del gobierno de Arce Catacora. Bien, finalmente hay que aclarar esto. Omar hizo notar lo siguiente, y aquí sí voy a marcar, separar las aguas. Nos dijo, si Arce Catacora no reaccionaba prudentemente el sábado y ordenaba, instruía que se abrogue la ley 1386, el conflicto hubiera seguido porque se trataba de tirar abajo los 2/3 y la ley ahora 1407. Aquí sí separamos las aguas. ¿Por qué luchaban gremiales, transportistas y etcétera, etcétera, solo por la 1386? En ningún momento estos sectores dijeron no a los 2/3, no. Ellos luchaban por sus intereses. El otro grupo de actores estaba por la ahora ley 1407, en ese momento era proyecto 342. Ellos luchaban por eso y por tirar abajo los 2/3. Y coincido con Omar, yo he hecho análisis públicos y he dicho que sí, es censurable que hayan modificado eso, porque eso viene de 100 años atrás. Esas normas de 2/3 estaban en el antiguo reglamento de debates que tuvo 100 años de vigencia, y de ahí pasó a los nuevos reglamentos, y es censurable que una bancada que tenía 2/3 ante la posibilidad de
más que posibilidad, la evidencia de que iba a perder los 2/3, modifiquen todo lo que podían modificar, bajando a simple mayoría, porque el resto no podían modificar porque está en la Constitución, así de simple. O sea, es verdad eso, pero no quita lo censurable. Pero bueno, vamos al tema de fondo. A ver, ¿por qué la ley 1407 tiene problemas de inconstitucionalidad y que afecta a la autonomía, a las autonomías? A ver, lo primero que quiero señalar es lo siguiente. ¿Qué es un plan? El PDS es un plan de desarrollo económico y social. Todo plan solo contiene proyecciones, expectativas, deseos de los autores de la planificación, en este caso Arce Catacora, sus ministros, etcétera. Son sus deseos, lo que ellos piensan y quieren hacer en sus 5 años de gobierno. Los planes tienen diferentes escalas de seriedad y rigor técnico. Yo puedo demostrar en esta mesa, pero no es el tema, que a este plan le falta rigor técnico, le falta seriedad, pero queremos analizar lo específico de el plan versus las autonomías. Es mejor siempre hacer una evaluación ex post de los planes y no ex ante, como ahora. Se ha aprobado el plan, lo que yo diga contra el plan es mi palabra contra lo que dicen los planificadores, que es su visión, y no nos lleva a nada. Entonces, me guardo estas observaciones técnicas para de aquí a 2-3 años y evaluar y decir, oigan, contra resultados, su plan va bien, va mal, esto fue fantasioso o no lo fue. Así que me bajo al tema de la autonomía, dejando constancia que este plan tiene, desde mi punto de vista, serios problemas de orden técnico. Bien. ¿Qué es lo inconstitucional? No de la ley 1407, porque la ley se adecúa a la Constitución. La Constitución dice que el plan se aprueba con ley. Es el único plan que se aprueba con ley, el Plan de Desarrollo Económico y Social. Por lo tanto, no es la ley la inconstitucional, es el contenido del plan, exactamente como sucedía con la ley 1386. Bien, el eje 3, una explicación adicional. Todos los gobiernos, el nacional y los subnacionales, elaboran sus planes. El nacional tiene que elaborar su plan en función de sus competencias reconocidas en la Constitución, sus competencias privativas y exclusivas. Lo mismo hacen los gobiernos departamentales y municipales, elaboran sus planes para operativizar la aplicación de sus competencias, exclusivas, compartidas, concurrentes. Por lo tanto, en este plan solo hay que prestarle atención al eje 3. El eje 3 es el dedicado a la seguridad alimentaria con soberanía. Las otras partes o los otros ejes del plan tienen que ver con recursos naturales, tienen que ver con la justicia, etcétera, que son competencias del gobierno nacional. Ahí uno puede no estar de acuerdo con ese plan, pero son sus competencias. En el eje 3, ¿qué encontramos? Un conjunto de metas y objetivos que se ocupan de las proyecciones de lo que este gobierno quiere hacer con el trigo, la fruta, las hortalizas, la industria láctica, la industrialización de la papa, la industrialización del sector piscícola, etcétera, etcétera. Son varias metas, varias acciones. Bien. Lo que se encuentra en este eje 3, en este conjunto de previsiones, es las competencias de los sectores agricultura,
ganadería, caza y pesca. La pregunta es, ¿de quién son competencia esas materias? Esa es la pregunta. Para saber si este plan está tomando previsiones y está proyectando acciones en el campo de sus competencias o está invadiendo competencias de los gobiernos subnacionales, que es eso lo que están cuestionando gobernadores y algunos alcaldes. No lo van a hacer los alcaldes del MAS, ni los pocos gobernadores que tiene el MAS, porque si hacen eso pierden sus fuentes de financiamiento. Ellos tienen canales internos para hacer sus reclamos, no lo van a hacer públicamente. Los otros sí, porque no tienen el canal interno. Ahora, hay 3 observaciones que se pueden hacer a este conjunto de previsiones del plan. Primero, ¿cómo se llama el plan? El plan se llama Plan de Desarrollo Económico y Social hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Ese es el nombre. Voy a dejar de lado la parte teórico-histórica de la sustitución de importaciones, que es un paradigma de los años 50 y 60 del siglo pasado. El estructuralismo latinoamericano metió eso. Y eso quebró, se desprestigió y se agotó ya en los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero dejamos de lado eso. Entonces, lo que busca es sustituir importaciones. Pregunta, ¿cuán importantes son las importaciones de alimentos? ¿Cuántos alimentos y materias primas de origen agrícola importa Bolivia como para sustituirlas? ¿Es tan importante como para sustituirlas? Bueno, en el conjunto de las importaciones del país, los alimentos, las materias primas de origen agrícola solo representan el 7%. Solo el 7%. Es decir, si ustedes revisan de los 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de importaciones, no hablemos del 2020, ¿no? Porque el 2020 es muy extraordinario, digamos 2019 o lo que termine, 21 afectado, 2018, 2019, estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué estamos? Estamos hablando de 70 millones de dólares. Por este peso en este sector, el gobierno se plantea estas medidas. Ahora, ¿cuál es el régimen competencial? Agricultura, ganadería, caza y pesca. El artículo 299 de la Constitución, Jorge tiene la Constitución, parágrafo numeral 16, 299, parágrafo 2, numeral 16, señala que agricultura, ganadería, caza y pesca es competencia concurrente. ¿Qué significa competencia concurrente? Según la misma Constitución, en su artículo 297, las competencias concurrentes son aquellas en las que la potestad legislativa está en manos del nivel nacional, es decir, la ALP, la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprueba las leyes para estos sectores, agricultura, ganadería, caza y pesca. La reglamentación y la ejecución, o sea, todas las acciones que tengan que ver con agricultura, ganadería, caza y pesca, deben o están en manos de los gobiernos subnacionales, que deben actuar simultáneamente. Eso significa que gobierno departamental con su gobierno municipal deben, a partir de la ley que aprueba la LP, entrar a ejecutar y operar en estos sectores. ¿Ya? ¿Qué dice la ley marco?
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, artículo 65. Define de manera engañosa que las competencias concurrentes son aquellas en las que, repite lo de la Constitución, la legislación viene del nivel nacional y falsea el mandato constitucional cuando sostiene que la reglamentación y la ejecución serán ejercidas simultáneamente por el nivel nacional y los gobiernos subnacionales. O sea, la trampa viene desde la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Bien, con esta trampa, ¿qué hace el plan en su eje 3? Toma decisiones, toma previsiones, adopta previsiones, emite instrucciones, se fija metas, indicadores para todas estas actividades productivas que en el marco de la Constitución debieran ser campo de acción solamente de los gobiernos subnacionales. Invade este terreno de las competencias. Ya lo hizo en el pasado, en los 14, 15 años ya que lleva el MAS, ya lo ha hecho en sectores como la educación, como la vivienda. La Agencia Estatal de Vivienda ¿cómo se dice? Se ha apropiado de la atribución de construir viviendas y les ha cerrado, les ha prohibido a municipios y a gobiernos departamentales a ejecutar estas acciones. La AE Vivienda, en base a un decreto, lo que hace es, dice, a ver, yo tengo plata, vamos a construir viviendas. Tu municipio, ¿quieres construir viviendas? 50, me das tu plata y yo construyo. Así opera la AE Vivienda. Y están repitiendo esto en este plan de desarrollo económico y social. Ahora, viene otro elemento más, que es todavía más complicado. El artículo 316 de la Constitución, que lo tiene también Jorge, establece que es función del Estado conducir, voy a leer textual, conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. La ley, dice, continúa, esto quiero que me escuchen bien, la ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará, remarco, incorporará a todas las entidades territoriales. O sea, no puede haber, este plan no podía ser emitido sin tomar en cuenta, sin incorporar a partir de esta disposición constitucional lo que piensan y quieren los gobiernos subnacionales. Y aquí aparece otra trampa que viene desde la Ley 777, que es del Sistema de Planificación Integral del Estado. ¿Qué dice esta ley en su artículo 7? Dice, el órgano rector del SPIE, el Sistema de Planeación, etcétera, que es el Ministerio de Planificación, B, conduce y regula el proceso de planificación del país, incorporando las previsiones. En la Constitución dice que debe incorporar a los gobiernos subnacionales y la ley del SPIE dice que incorpora las previsiones, que no es lo mismo. O sea, aquí hay un problema con el SPIE y termino. ¿Qué dice la ley 1704? Aquí sí nos enfrentamos con un problema de fondo. El PDES dice, es de ejecución y aplicación obligatoria de las entidades territoriales autónomas. Es el artículo 4. O sea, la ley del SPIE ha evitado
que las entidades territoriales autónomas se incorporen al sistema de planificación. Eso es contrario a la Constitución, y ahora la ley 1704 elabora un plan y les obliga a que lo apliquen, a pesar de que se ha concebido y procesado en contra de la Constitución. O sea, es esto lo que está generando malestar en los gobiernos autónomos subnacionales, y es esto que, si no corrige el gobierno pronto, si no concerta, si no convoca a los gobiernos subnacionales que están legítimamente reclamando, va a desatarse un nuevo conflicto que nadie quiere en el país. Estamos entrando al fin de año, al periodo de gran actividad comercial. Es muy delicado si se desata otro conflicto estos días. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bert. Para seguir con don Omar Aguilar también en este segundo punto, si podemos, por favor, adelante. Me obliga a cortar el tiempo, estimado José Luis. No, primero yo ratificarme en mi discrepancia en el proyecto de ley de la 218, quiero establecer claramente, por todos los argumentos que vertí en la primera intervención, lo propio en la ley 1386, lo hecho público no ahora, por todos los elementos, reitero, insisto, creo que se debe hacer una lectura clara para futuro, que la Asamblea debe hacer una profunda socialización de estas leyes para evitar los conflictos. Cuidado que se me diga cuando haga una explicación de la ley 1407, estás ahora en favor del... No, ese es el tema. Lo que está, y aquí el tema de fondo es, hoy, los gobiernos municipales, aparte que no tienen plata, están con la susceptibilidad que el nivel central del Estado les va a obligar o les va a quitar plata. Esa es la susceptibilidad que hoy tienen los gobiernos municipales. O les va a obligar a ejecutar proyectos que están en el Plan Estratégico 2025, ¿no? Es decir, yo como gobierno autónomo municipal tengo mi plan estratégico. Yo recuerdo desde el 21 de abril de 1994, ley 1551 de participación popular, Carlos Hugo Molina, entiendo que estaba Iván Arias también en el tema, mentores del tema de la participación popular, y obviamente siempre quienes hemos trabajado, yo desde muy joven en el tema municipalismo, vamos a recordar porque ese ha sido un hito importante para el cambio de los gobiernos municipales, porque a partir de eso, después la ley 2028 de municipalidades, hace de que se genere el desarrollo local hasta en los últimos rincones del país, ¿no? Yo recuerdo en esos tiempos se hablaba del famoso CISPLAN, ahora el SPIE, la ley 777. Y acá yo de manera genérica, seguramente a Carlos Verga le va a pedir a futuro en faciolingo, por favor le voy a decir porque yo entiendo que el plan estratégico obviamente te da las directrices hacia dónde queremos ir, qué estado queremos tener a futuro, un estado productivo, un estado que deje las importaciones, más bien esté con las exportaciones para tener obviamente, para crecer en nuestro Producto Interno Bruto, para desarrollarnos como país, para crecer como país. Yo obviamente hago comparaciones bien extremas, ¿no? Obviamente si el nivel central del Estado en este plan estratégico está en la lucha contra el contrabando, está en la lucha contra el narcotráfico, no puede haber un municipio que esté propiciando el contrabando o esté propiciando el narcotráfico. Obviamente hay directrices, hay línea nacional que deben seguir los gobiernos municipales. Sin embargo, hay que ser claros también, en la práctica para mí este plan estratégico, más que quitarles recursos, solo les endeuda a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. ¿Por qué digo les endeuda? Porque hasta el día de hoy no conozco que se le haya obligado, porque acá también hay que ser claros, José Luis, este plan 1407 es exactamente la copy-paste, diríamos, de la ley 786 que hemos aprobado en 2016. Y si no, el artículo 4 es el que todos estamos, la obligatoriedad. Artículo 4, 1407, obligatoriedad. Artículo 4, 786, obligatoriedad. Es exactamente el mismo texto. Alguien diría entonces, ¿por qué no se hizo la misma advertencia el 2016 ya?
O sea, los alcaldes no tenían voz, los gobernadores no tenían voz, ¿no? Pero vuelvo al tema. Para mí, ojalá no sea una excusa más. No creo, en mi experiencia, que se esté afectando a las autonomías. En la práctica, no creo. La universidad nunca ha aportado. Porque hoy, peor todavía, la universidad boliviana apenas tiene para pagar sueldos y salarios. Se están acortando becas, obviamente por toda la crisis sanitaria, por la crisis económica que estamos viendo. No va a haber una universidad que aporte a el tema de, si queremos, si el nivel central del Estado quiere, en todo caso, hacer una nueva fábrica, no va a aportar. Porque apenas, reitero, tiene para sus sueldos. Los niveles de gobiernos municipales, lo propio, no van a aportar. Ahora, si hay gobierno municipal o departamental que aporta, no nos olvidemos que hay la ley de acuerdos intergubernativos. Es decir, si se crea una industria estratégica que va a dar réditos, que va a dar autoridades, y si hay un gobierno municipal que va a aportar, que está en su municipio, o hay un gobierno departamental que va a aportar a la construcción de esta empresa estratégica, obviamente tiene que tener réditos, tiene que tener autoridades. No va a ser gratis, como diría alguien. Reitero, en la práctica, no, ningún gobierno municipal departamental va a aportar. Sin embargo, por eso decía más bien que en vez que aporte se le quite recursos, lo que hace es endeudarle. Y aquí yo saludo, lo acaba de anunciar Jorge, y hoy estando en el cargo que estamos, los gobiernos municipales están buscando el acercamiento para obviamente discutir el tema. Yo por ejemplo les decía, a ver, si algo tendrían que discutir con el nivel central del Estado, es decir, por ejemplo, una red vial fundamental, que es competencia nacional, ¿por qué tiene que poner contraparte a los gobiernos departamentales, si es atribución exclusiva del nivel central del Estado? Porque en las redes viales departamentales no interviene el nivel central del Estado, a excepción de Cochabamba, que se ha hecho hasta Toro Toro, se ha hecho una excepción ahí, no participa el nivel central. Y obviamente cuando hay contrapartes desde de 15, 18, 20 hasta 30%, obviamente se merman pues sus presupuestos anuales, de los gobiernos departamentales. Es decir, el nivel central del Estado debiera asumir absolutamente el 100% reitero, en esta competencia de la red vial fundamental. Y ahí vienen normalmente los endeudamientos. Porque ¿qué se hace? No de ahora, hace muchos años atrás. No tienes plata, ya, entonces te doy fideicomiso. Y el fideicomiso finalmente termina siendo una deuda para para los gobiernos departamentales o para los gobiernos municipales. Cuando se trata de proyectos concurrentes, en este caso, y compartidos con el nivel central del Estado de los municipios, en el caso, por ejemplo, de poteos, saneamiento básico, por supuesto, si son beneficio para el municipio, deben aportar los gobiernos municipales. Pero ¿qué municipio hoy no quiere apalancar sus escasos recursos con créditos o con recursos del nivel central del Estado? Por supuesto que más bien están arañando, si vale el término, tratar de tener cualquier tipo de recursos, ya sea crédito, ya sea financiamientos desde el nivel central del Estado. Así que yo en lo personal, insisto, no tengo mucha observación a este tema. Saludo que la ministra de Presidencia trate de llegar a, no sé si acuerdos, pero tal vez a llegar a aclarar muchos temas, ¿no es cierto?, con las diferencias, en este caso con la FAN Bolivia, que está a la cargo del alcalde de la ciudad de Sucre, Enrique Laño, y con el presidente de la AMB, con Johnny Torres, que creo que son los que están más susceptibles, principalmente con el alcalde de Santa Cruz, que es el que ha salido a los medios a tratar de un poco decir que sí nos va a afectar. Insisto, para mí, en la práctica, no creo que se le saque un solo peso a los gobiernos municipales departamentales, peor a la universidad, pero sí que más bien creo que estos escenarios de diálogo podrían hacer de que estos fideicomisos no sean para endeudar a los gobiernos municipales y departamentales. Muy bien, muchas gracias, don Omar Aguilar. Vamos a ingresar rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a ser radicales en el tiempo, por favor, a 5 minutos por participación. Hacer referencia a esa denuncia de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista. Es de conocimiento público lo que dijo al momento de renunciar, poniendo en cuestionamiento incluso los resultados electorales de los comicios de octubre de 2020, cuando ha sido electo el presidente actual, Luis Arce Catacora, y además denuncia una suerte de sometimiento al poder político. Dice, en las actuales condiciones,
difícilmente el MAS puede perder una elección. 5 minutos, por favor, don Jorge Silva. Bueno, un minutito voy a aprovechar para puntualizar algo que dijo Chaliver, que me parece interesante, ¿no? Todas las observaciones técnicas está bien, se tiene que generar un espacio de debate técnico, y ya lo ha anunciado, creo que Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz, de presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta sobre el artículo 4 que habla de la obligatoriedad. Ojalá que, bueno, como son nuevos estos alcaldes, más se han dedicado al churrasco, creo. Sería bueno que le pregunten a Luis de Villa. Luis de Villa, para aprobar su plan 2040, hace referencia justamente a lo que hoy están observando Johnny Torres, Johnny Fernández y otros alcaldes que, entiendo, no han revisado bien la norma. ¿Qué dice Luis de Villa en su aprobación del plan 2040? Dice, en el marco del artículo 93, parágrafo 3, determina que los gobiernos municipales autónomos deben elaborar, aprobar y ejecutar el plan de desarrollo municipal, incorporando los criterios de desarrollo humano con equidad de género e igualdad de oportunidades en sujeción a la ley especial, conforme las normas del sistema de planificación integral del Estado y en concordancia con el plan de desarrollo departamental. En el parágrafo segundo del artículo 130, está hablando de la ley de autonomías, señala que el sistema de planificación integral del Estado incorporará la obligatoriedad de la planificación integral y territorial, así como la institucionalidad, y el parágrafo primero del artículo 131 establece que la planificación integral consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial. Es decir, si algo tienen que observar, seguramente lo tendrán que hacer en el marco de la explicación que hemos escuchado de Chali a la ley de autonomías, porque esta ley de autonomías te está hablando tanto de las competencias concurrentes como también del sistema de planificación que debe ser aprobada por la ley de la Asamblea Legislativa. Pero, por supuesto, José Luis y la masiva audiencia que tiene Panamericana, dispuestos a dialogar, debatir, analizar y activar los mecanismos constitucionales que se tiene para salir de estas observaciones, pero definitivamente no estamos de acuerdo que se utilicen estas observaciones, que pueden ser técnicas, para un tema de desestabilización del gobierno, como se lo ha venido haciendo con la 1386 y este conjunto o paquete de leyes que han planteado, en algunos casos inexistentes, como es la ley de derechos reales o la ley de inquilinato, que no existe en la Asamblea Legislativa como proyecto, sino simplemente existe en la cabecita de los dirigentes opositores que quieren nuevamente asustar y mentirle a la población. Entrando ya a este segundo punto, creo que he agotado 3 minutos, todo por culpa de Chaliver, que se ha consumido nuestro tiempo. Habrá que exigirle a la señora, ¿no?, que pruebe las denuncias que ha planteado, porque es muy fácil denunciar y poner en la carta de una serie de situaciones que pone, que desde nuestro punto de vista son pues totalmente subjetivas, es decir, cuáles son las condiciones en las cuales el movimiento al socialismo va a ganar esta y las próximas elecciones. Nos gustaría saber para estar tranquilos, porque así ya no hacemos nada. No sabemos la verdad a qué se ha referido. Esperemos que la señora, por seriedad, por ética, pero fundamentalmente por responsabilidad ante el pueblo boliviano, ante el país, pueda acompañar las pruebas que hacen a la denuncia que ella ha presentado a tiempo de presentar su renuncia al Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que el movimiento al socialismo, entendiendo de que no existe ningún proceso electoral para este año ni para el próximo año, no podemos hablar de un nuevo padrón electoral. Entiendo que la auditoría que ella ha solicitado todavía no ha recibido respuesta por la OEA, y al parecer ella acusa que la OEA estaría no respondiendo por presiones del MAS, cosa absolutamente ilógica, porque ya sabemos cuál es la conducta y el comportamiento en este momento de la OEA con Bolivia, especialmente con el gobierno del movimiento al socialismo. Ojalá que le puedan responder.
la OEA, si es que tiene presiones del MAS para no llevar adelante una auditoría, o cuáles son las motivaciones que tiene la OEA para no llevar adelante la auditoría que ella ha solicitado. Hacer un nuevo padrón electoral es un tema que se lo tendrá que discutir más adelante. Sentimos que hay otras prioridades y necesidades que en este momento debemos atender como gobierno. Lo dijo Omar, hay cosas mucho más importantes que entrar en un entrampamiento o en un enfrentamiento ideológico o de debate sobre temas que pueden ser relativamente sencillos, circunstanciales, y sí, es cierto, hay problemas estructurales que se ha identificado que son de prioridad para el gobierno, como es el tema de la reactivación económica, como es el tema de la implementación de vacunación en todo el país, como es el tema educativo, etcétera. Hay temas estructurales que son prioritarios de acuerdo a la coyuntura y a la necesidad, y hablar sobre un nuevo padrón electoral no está en la agenda de verdad, porque no tenemos ningún proceso cercano, ni el 22 ni el 23. Entiendo que hay un tema de elección de autoridades judiciales. Veremos qué sucede el próximo año con ese procedimiento. No sabemos si todavía va a ser por voto soberano o se va a cambiar la modalidad. Hay dos propuestas que están en discusión, y en ese sentido creemos que la señora que ha renunciado al Tribunal Supremo Electoral simplemente estaba queriendo aprovechar la coyuntura política para meterle más leñita al fuego y generar incertidumbre en la población. Muchas gracias, don Jorge Silva. 5 minutos, don Carlos Bert. 5. A ver, sobre este segundo punto, es obvio que es la doctora Rosario Baptista que debe explicarle al país o mostrarle al país los respaldos que tiene para las afirmaciones que ha hecho en su carta de renuncia. Yo no tengo ni siquiera amistad con ella, no puedo suponer por qué dice lo que dice, pero debe tener algún sustento, ya que ha sido pues miembro del Tribunal Supremo Electoral. Por mi parte, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. He leído, naturalmente, con atención la carta de renuncia de la doctora Baptista, y espero conocer más sobre esta carta de renuncia. He leído también el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Y en ese pronunciamiento, el Tribunal Supremo Electoral lo que dice es que les extraña esas observaciones porque todas las organizaciones políticas, la sociedad civil han tenido acceso irrestricto al sistema de información electoral, y que nadie ha formulado críticas y observaciones al padrón electoral. Eso ha dicho en su pronunciamiento. Bien, lo que yo tengo es lo siguiente, y le voy a pedir a José Luis que confirme lo que estoy diciendo. El 30 de noviembre de 2020, hace un año, yo le he enviado al Tribunal Supremo Electoral un conjunto de materiales que sí cuestiona en profundidad el padrón electoral. Y le voy a pedir a José Luis que revise la carta, por supuesto que le facilite a Omar, y quiero que también lea a Jorge una vez que pueda dedicarle tiempo a esto. La carta del 30 de noviembre dirigida a Salvador Romero, firmado Carlos Bert Iraola, en el que se hace presente precisamente estas observaciones que dice, ¿no? Le he facilitado, le he entregado al Tribunal Supremo Electoral los resultados de la investigación realizada, cuyo resumen que se menciona en la carta aparece en este documento, que lo tengo también aquí. A ver, ¿qué es lo que he investigado? Con información del tribunal, que me ha facilitado el Tribunal Supremo Electoral. He estudiado el padrón biométrico que comienza en 2009 hasta
el último, hasta el padrón que tenemos hoy, de las elecciones de 2020, incluido el padrón de las elecciones subnacionales, ¿ya? Y lo que he encontrado arroja enormes dudas sobre la transparencia de ese padrón. El primer gran problema ha sido que entre el último padrón no biométrico, es decir, el padrón con el que se realizó el referéndum por la Constitución, que fue en febrero de 2009, ese padrón comparado con el primer biométrico que se levantó a fin de ese año para las elecciones de ese año, elecciones generales, las diferencias son brutales. En menos de un año, en 295 municipios del país, ya, aclaro eso, he estudiado los padrones de cada municipio. En 295 municipios del país, en esos 8 años, el padrón creció en más del doble, cosa que no puede explicarse de ninguna manera. Puede ser 1, 2, 5, 10 municipios, pero no en 300 municipios de los 340. O sea, eso no tiene explicación. Con casos groseros en los que creció 130, 140%. Y el otro estudio, para hacerlo breve, de esa constatación he estudiado el padrón en todas sus versiones en cada uno de los ejercicios electorales hasta 2020. Y nuevamente he comparado en ese caso crecimiento de la población con crecimiento del padrón. Y el resultado es el siguiente. En 162 municipios, el crecimiento del padrón es 2 veces superior, o sea, 200%, al crecimiento de la población. O sea, solo estos dos datos nos dan el suficiente argumento para decirle, y es lo que le he dicho entre las recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral. Le he dicho que o hacen una auditoría en profundidad, o mejor, levanten un nuevo padrón que le dé transparencia. Y cierro con lo siguiente. Además, hubo un tercer descubrimiento. 3 padrones departamentales de 3 departamentos, el padrón tenía más gente que la población de ese departamento. Tengo los datos, todo esto le he entregado al Tribunal Supremo, como han podido verificar, con fecha de recepción. Hasta el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral no ha dicho nada, no han hecho absolutamente nada. Gracias, doctor Carlos Ver. Don Omar Aguilar. José Luis, en lo personal me obliga un poco a hablar de los antecedentes después de la crisis del 2019, crisis política, social. Fue la asamblea en la cual fuimos parte, justamente quien eligió a estos vocales. Créame que por lo menos a los que recomendamos, hoy no tengo ni el número de celular, ni para saludarlo. En lo personal, y creo quienes hemos estado ahí, oficialistas y opositores en ese momento, tratamos de elegir a los profesionales, obviamente que estaban en la convocatoria, más confiables, que tengan una trayectoria intachable, y que obviamente le dé la certidumbre al país para salir de esa crisis social, política. Yo no recuerdo, después de haber elegido a todos los vocales, que haya habido algún ciudadano que haya hecho polémica por alguno de los vocales electos. En ese momento, no recuerdo, por lo menos. Le vuelvo a decir, no tengo yo ni el celular de quienes hemos recomendado. Recuerdo bien que Óscar Ortiz obviamente liderizaba la bancada de la oposición. Inclusive los nombres que poníamos, revisábamos hasta en el Face,
revisamos, preguntamos al amigo si tiene algún antecedente malo de esta persona, hemos hecho una triangulación, hemos tratado de investigar, obviamente con los tiempos bien reducidos de la gente que hemos elegido. Y bueno, lo bueno de este tribunal, más allá inclusive de Romero, es que nos ha garantizado las elecciones y nos ha pacificado al país. Esta carta, para mí, por un lado es irresponsable, pero si es cierta, y la señora ex vocal ahora, Baptista, prueba o tiene documentos para probar sus denuncias, porque al final termina siendo denuncia al margen de las denuncias, debiera preocuparnos absolutamente a todos. De algo estoy consciente, porque también en los debates y por la información que teníamos del propio tribunal, no sé si corresponde hacer un nuevo padrón electoral, por los tiempos, por todo aquello. De que sí debe sanearse, porque en ese momento tampoco hubo tiempo para sanear el padrón electoral, ¿no? Y yo creo que la señora Baptista, no solamente, y yo critico, ¿no? Es decir, no se trata de querer dejar un documento y después desaparecerse, ¿no? La señora Baptista, si tiene toda esta documentación, debiera estar inclusive presentando con todos los documentos probatorios al Ministerio Público. Debiera estarse investigando, inclusive por la misma Asamblea Legislativa, porque estas renuncias, reitero, si tienen veracidad, debiera preocuparnos absolutamente a todos. Yo me voy a referir, por último, José Luis, en este tema, a un tema que a mí me preocupa. He visto a muchos políticos en su momento, no sé si a eso se refiere la ex vocal, cuando se dice, con este padrón el MAS siempre va a ganar. Yo he escuchado eso y hago analogía. Algunos diputados decían, claro, pues lo que pasa es de que los votos del área rural valen más que del área urbana. No nos olvidemos que los 9 departamentos, buscando los equilibrios políticos, tienen todos 4 senadores, ¿no es cierto? Pero sabe que yo hice un análisis, una investigación respecto a este tema. Con el censo del 2012, si aplicamos a regla muerta 1 más 1 es 2, es decir, por cada 100 ciudadanos, si quiere, un diputado, ¿sabe a qué extremo llegaríamos? Sucre, de 10 diputados que tiene hoy, Chuquisaca bajaría a 7 diputados. Y si hacemos lo mismo para los senadores, se quedaría de los 4 solo con 2 senadores. Potosí se queda con 3 senadores y llega más o menos entre 9 y 10 diputados, bajaría a 9 a 10 diputados. Y así absolutamente todos los departamentos, a excepción de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Recuerdo bien que en el análisis, no lo tengo en este momento, pero La Paz se quedaría con 10 senadores. ¿Senadores? Con 10 senadores. No puede, porque son por eso le digo, si aplicamos la regla muerta, es decir, por la cantidad de población, aplicamos la cantidad de diputados y senadores, La Paz tendría 10 senadores, Santa Cruz tendría 10 senadores y Cochabamba tendría 6 senadores. Es decir, tendría 2/3 en la Cámara de Senadores solamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y en el caso de diputados, tendría 96 diputados La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Por eso es que cuando yo escucho decir de que estos equilibrios deben romperse y deben aplicarse a regla muerta, la teoría del 1 más 1 es 2, definitivamente los 6 de los 9 departamentos estaríamos perdidos, porque estos 3 departamentos estarían con 2/3 en la Cámara de Diputados y en la Cámara, y obviamente eso es más peligroso de lo que hasta ahora se tiene. Muy bien, amigos de todo el país, vamos a concluir aquí por el tiempo, no vamos a poder abordar el último punto de diálogo en Panamericana, hemos sobrepasado el tiempo por la amenidad y por la intensidad que se le ha brindado en las intervenciones acá en el programa. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, del ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, también al investigador Carlos Bert y finalmente al ex senador
Omar Aguilar. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.